Probabilidad. Regla de la suma y teorema de Bayes. Entre los ciudadanos de 14 años o más de cierto país, el 20% de la población tiene entre 14 y 24 años, el 50% entre 25 y 64 y el resto más de 64 años. Según datos recogidos por el Ministerio de Cultura de ese país, el 74% de sus ciudadanos de entre 14 y 24 es lector habitual, mientras que el porcentaje decrece hasta el 65,8% entre los de 25 a 64 y al 53,7% entre los mayores de 64. Elegido un ciudadano al azar del país en cuestión de 14 años o más, se pide. Apartado A. Calcular la probabilidad de que sea lector habitual. Apartado B. Si no es lector habitual, calcular la probabilidad de que tenga entre 25 y 64 años. Si es la primera vez que ves este vídeo, páralo y lee el siguiente texto. Solución: todas las respuestas deberán estar debidamente justificadas. Sean los sucesos: A. Tener entre 14 y 24 años. B. Tener entre 25 y 64 años. C. Tener más de 64 años. L. Ser lector. Construiremos el árbol de probabilidades para analizar todos los casos posibles. Tendremos presente que el 20% es 0,2, el 50% es 0,5, el 74% es 0,74, el 65,8% es 0,658 y el 53,7% es 0,537. Probabilidad de A, 0,2, probabilidad de B, 0,5, probabilidad de C, lo que falta hasta 1, 0,2, más 0,5 son 0,7 y 1 menos 0,7 son 0,3. Probabilidad de ser lector condicionado a tener entre 14 y 24 años es 0,74 y el contrario lo que falta hasta 1, que es 0,26. Probabilidad de ser lector condicionado a tener entre 25 y 64 años es 0,658 y el contrario lo que falta hasta 1, que es 0,342. Probabilidad de ser lector condicionado a tener más de 64 años es 0,537 y el contrario lo que falta hasta 1, que es 0,463. Apartado A. Calcular la probabilidad de que sea lector habitual. Aplicando la regla de la probabilidad total se tiene. Probabilidad de ser lector es igual a probabilidad de A por la probabilidad de L condicionado a más probabilidad de B por la probabilidad de L condicionado a B más probabilidad de C por la probabilidad de L condicionado a C, y esto es 0,2 por 0,74 más 0,5 por 0,658 más 0,3 por 0,537 haciendo las operaciones 0,6381. Apartado B. Si no es lector habitual, calcular la probabilidad de que tenga entre 25 y 64 años. Aplicando el teorema de Bayes se tiene. La probabilidad de tener entre 25 y 64 años condicionado a no ser lector es igual a la probabilidad de B por la probabilidad del contrario de L condicionado a B y partido por la probabilidad del de abajo. Igual, la probabilidad de tener entre 25 y 64 años es 0,5, por la probabilidad del contrario de L condicionado a tener entre 25 y 64 años, que es 0,342. Partido por la probabilidad del de abajo, que es la probabilidad del suceso A, que es 0,2 por la probabilidad del contrario de L condicionado a A, que es 0,26. Más, la probabilidad de B, que es 0,5 por la probabilidad del contrario de L condicionado a B, que es 0,342. Más, la probabilidad de C, que es 0,3 por la probabilidad del contrario de L condicionado a C, que es 0,463. Haciendo las operaciones obtenemos 0,4725.